Seguim, i ara ho fem parlant d'un llibre que ens convida a reflexionar sobre qüestions com la condició femenina, els trastorns mentals i l'exclusió social. Això és el que trobareu en aquest llibre, Relatos i aforismos, de l'autora local Anna de la Calle. Què tal? Bona tarda. Va, bona tarda. Anna, a veure, el que no ens mata ens fa més forts. Aquesta és una frase de Nietzsche i és el subtítol d'aquest llibre. Un llibre amb molta filosofia, per tant, no? A veure, primer de tot, m'expressaré en castellà perquè és com escric i per tant m'expreso millor. Cap problema. ¿Vale? A ver, si de hecho esta sentencia de Nietzsche es un poco la síntesis de lo que se transmite en el libro. El libro son 4 relatos y 400 aforismos que están divididos, de hecho, en 2 grupos de 200. Entonces, a ver, un poco la idea es que el dolor que forma parte de la vida y que a todos nos afecta es algo que, bueno, que tenemos que asumir como parte de ella y que por tanto tenemos que afrontar. Tanto los relatos como los aforismos son un poco, bueno, una constatación de que la vida és cruda, però de que podemos de alguna manera afrontar-la. Quin era l'objectiu quan vas escriure? És a dir, què pretenies despertar en el lector? Bueno, a ver, supongo un poco lo que vivo yo, ¿no? Que es un poco la filosofía como actitud vital. Yo creo que eso es algo casi que no es que elijas, ¿no? Es que, bueno, lo sientes, ¿no? Una búsqueda continua de preguntas, de respuestas que nunca llegan porque no las hay y por tanto de alguna manera del sentido que tú tienes que construirte de tu propia vida a lo largo de la existencia, ¿no? Y de hecho en los aforismos, perdona, la primera parte lleva por título el orden, ¿no? Que es un poco la parte en la que se expresa la búsqueda de sentido. Y la segunda parte ya habla del caos, es como empiezo buscando un sentido y acabo viendo que de hecho en sí misma la vida no tiene sentido, pero algo tenemos que hacer. Podemos existir sin vivir o podemos existir viviendo, que no es lo mismo. Tu eres professor, has estat professora de filosofia, no? Sí, si no m'equivoco, vull dir que d'aquí també una mica doncs, totes aquestes reflexions. Repassem una mica els 4 relats aquests que comentàvem, perquè d'aforismes n'hi ha molts, però de relats n'hi ha 4. Si et sembla, podem parlar una miqueta de cadascun d'ells, una mica de la temàtica que s'aborda. El primer, per exemple, aborda els trastorns mentals. És un tema que és considerat tabú i, a més, el portes en un institut amb una professora i una alumna com a protagonistes. Explica'ns una miqueta a veure, perquè tu, no sé si has extret coses també de la teva experiència, m'imagino, no? Perquè has estat professora, per tant, en aquests entorns m'imagino que encara és molt més complicat afrontar una situació així. A ver, yo he sido profesora durante 23 años y tutora, por tanto, con alumnos de 17, entre 16 y 18 años. A ver, el problema de los trastornos mentales en los adolescentes es también un problema importante, porque cuando luego el suicidio, por ejemplo, se convierte en la primera causa de muerte no natural, como es ahora mismo, quiere decir que la cosa nos viene de un día para otro, ¿no? Entonces, en las escuelas vamos encontrando que cada vez hay más chavales con algún tipo de trastorno, de dificultad que quizá debe ser tratada. Entonces, sí, abordo el problema del suicidio en adolescentes porque creo que es algo que no se habla, no sé si por el efecto ese de que n'hi hagi més, no? De que haya más, exacto, pero que creo que hay que afrontar porque es algo que tanto las escuelas como a nivel de salud y de sanidad tiene que afrontarse de una manera más eficaz, creo. En aquest relat i en tots els altres hi ha una mica la reflexió aquesta de que cal un entorn més tolerant, no? Sí, correcte. I tenir en compte aquesta pluralitat, no? Això és una constant en tots els relats. De hecho, en todos hay la intención, o existe la intención de decir que de alguna manera las diferencias o las diversidades deben ser aceptadas, lo cual no quiere decir que de alguna manera caigamos en la trampa de creer que todo lo que sale de la normalidad, entre comillas, es diferencia, ¿no?
te lo aclaro. Hay gente que viene a decir que, bueno, que no hay trastornos mentales, sino que son diferencias. Bueno, yo creo que, o diversidades, yo creo que la enfermedad y el trastorno mental existe y que no se puede tapar bajo el título de la diversidad, porque si no los enfermos mentales pierden esos derechos que como discapacitados de alguna manera tienen que tener. Segon relat, tracta una mica el que és el rebuig, la marginalitat social, no? Aquell intentar aparentar per encaixar en la societat actual, no? Aquest seria una mica el tema del segon relat, ¿sí? Sí, un poco la idea de que si se nos viera desde el interior, seguramente muchos nos rechazarían, ¿no? Y que por lo tanto todos debemos llevar como una especie de máscara o de careta para poder ser aceptados e integrados dentro de la sociedad. No descubro más porque anava a explicar-ho, però millor que no expliquem el que li passa al protagonista del segon relat. El tercer està una mica vinculat al segon, també és aquest pretendre ser normal, el passar desapercebut i ocultar el dolor físic que tenim i mental, també. Sí, correcto. Tanto dolor físico como mental yo creo que van vinculados muchas veces y que, bueno, pues hay que aceptarlo, hay que integrarlo dentro de la sociedad y también uno mismo ser capaz de afrontar, pues, bueno, la realitat que tiene. I el quart relat és la recerca de la identitat com a dona, no? Que seria que el fet que al final les dones potser acabem comportant-nos com un home, però en el cos d'una dona. Sería una mica la reflexión. Sí, o sea, a ver, es un tema, yo desde joven, bueno, estaba muy metida en el asociacionismo de Hospitalet, de la ciudad, y entonces desde muy joven aquello me decían, eres feminista, feminista, sí, sí, pero yo creo que hace poco tiempo, relativamente, que he intuido un poco que lo que no podemos hacer las mujeres es, para liberarnos, copiar el tipo de vida que llevan los hombres, porque los hombres están sometidos absolutamente a la imposición neocapitalista consumista y por tanto no podemos pretender o no nos libera ser como los hombres. Lo que nos tenemos que liberar es todos como personas de un determinado sistema, ¿no? Un poco esa es la idea que intento transmitir, ¿no? Que la liberación de la mujer no es copiar lo que hace un hombre, porque a veces ves el rol que tradicionalmente s'ha adjudicat a l'home i la veritat és que tampoc lo quiero, no? Clar, però en aquesta reflexió realment, com totes les altres que hi ha en els relats, és una mica el que comentàvem al principi, que cal un canvi i no sé fins a quin punt la societat està preparada per afrontar un canvi d'aquest tipus. Bueno, yo creo que, a ver, en la educación se están consiguiendo muchas cosas, porque hay muchas cosas que han cambiado, pero también es cierto que tenemos que intentar alejarnos un poco de lo políticamente correcto y del relato que parece que todos debemos aceptar, ¿no? Alejarnos y ser críticos en el sentido de que ser feminista no quiere decir que hay que ser igual que un hombre en el sentido de llevar la vida misma que un hombre, o tener una tendencia sexual, homosexual, o no quiere decir que, bueno, es decir, que cada peculiaridad de alguna manera tiene que encontrar su espacio en la sociedad sin dejarnos absorber por lo que al sistema le conviene, que ja le conviene de alguna manera esta diversidad. I el que també m'agradava la reflexió que deies, no? De la sensibilitat no és debilitat, no? Correcto. No és ser dèbil el fet de ser sensible. Correcto, o sea, es una de las cosas que además Nietzsche yo creo que defiende, ¿no? En el sentido de que el dolor no hay que rechazarlo. O sea, hay que sentirlo y sintiendo el dolor, ya sea mental o ya sea físico, sintiéndolo, ser capaz de sobreponerte a él. Esa es la fortaleza. Por tanto, no es debilidad, porque es sensibilidad, y una sensibilidad que te lleva, o te puede llevar, con esfuerzo, claro, a sobreponerte a ese dolor. Aquest és el teu últim llibre, Relatos i aforismos. En tens d'anteriors, però estàs treballant ja en algun altre llibre o no, Ana? Sí, de hecho tengo una novela que está escrita y que estoy revisando y tal, que supongo que saldrá en febrero o marzo, con Célebre Editorial también, a la cual quiero agradecer también pues la confianza un poco ciega casi que han puesto en mis escritos y bueno, pues sí, ya en febrero o marzo pues habrá I amb la filosofia també present d'alguna manera o no? Del todo. Del todo.
O sea, sí, de hecho es una novela que mezcla un poco lo que es la novela negra, sí, con reflexiones filosóficas que incluso están citadas al final del libro, porque intercalo citas literales de filósofos, de literatos y tal, que están intercaladas como parte de la narración y que intentan un poco pues argumentar o fortalecer lo que se está defendiendo. Ahora, tiene mucha pinta de novela negra en el sentido de que hay intriga, hay giros inesperados, però també mucha reflexió filosòfica. Perfecte, Anna, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta reflexió filosòfica hi ha també en aquest llibre, Relatos y Aforismos, que us el recomanem fermament. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem al proper llibre. Molt bé. Gràcies.